Y lo dice de la siguiente manera. El acto masturbatorio, en el sentido más lato, se componía en esa época de dos fragmentos: la convicción de la fantasía y la operación activa de la autosatisfacción en la cima de ella. Muy bien, entonces, voy a encender la luz porque ya estoy viendo poco. Entonces, como es sabido, esta composición entre el acto masturbatorio y la fantasía consiste en una soldadura. Originariamente, la acción masturbatoria era una empresa autoerótica pura destinada a ganar placer de un determinado lugar del cuerpo, que llamamos erógeno. Más tarde, esa acción se fusionó con una representación deseo tomada del círculo del amor de objeto y sirvió para realizar de una manera parcial la situación en que aquella fantasía culminaba. Muy bien. Entonces, la fantasía siempre va a retornar desfiguradamente en el síntoma y de ese modo realiza un deseo prohibido y obtiene una satisfacción de la pulsión parcial. ¿Y por qué produce displacer? ¿Por qué es un estorbo para el sujeto que no lo deja vivir? Y a la vez una solución, ¿no? Bueno, esta pregunta se va a responder en uno de los 9 puntos que hay en la fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad. Esos 9 puntos, yo voy a nombrar algunos y me voy a detener en 2. Esos 9 puntos, lo que decimos nosotros, bueno, son las leyes. Vieron que acá en los ejes temáticos dice nexo de las fantasías con los síntomas, sus leyes. Ok. Bueno, esos 9 puntos, él va describiendo, digamos, lo que va haciendo Freud ahí es cómo él va argumentando el concepto de síntoma, porque lo que vamos a desprender de este artículo es el concepto de síntoma, articulado con la fantasía. Entonces él va a iniciar en el punto 1, aquellos primeros síntomas que vieron en neuropsicosis de defensa, y así se va a ir deslizando por los 9 puntos, el síntoma histérico como un símbolo mnémico, ¿no? De aquellas vivencias traumáticas, vivencia sexual prematura traumática, el síntoma histérico como un sustituto, mediante la conversión, del retorno asociativo de esas vivencias traumáticas, página 144, después va a decir en el punto 3 que el síntoma histérico es un cumplimiento de deseo, como los sueños. En el punto 4, que el síntoma histérico es la realización de una fantasía inconsciente al servicio de un cumplimiento de deseo. Como en el sueño, ¿no? La realización de un deseo prohibido. Y del mismo modo, al igual que en el sueño, el deseo aparece no como aspiración, sino como cumpliéndose. En el punto 5 de estas leyes ya aparece, es como va cada vez puliendo más el concepto de pulsión y aparece el concepto de síntoma y aparece el concepto de pulsión. Y dice así: el síntoma histérico sirve a la satisfacción sexual y figura una parte de la vida sexual de la persona, en correspondencia con alguno de los componentes de la pulsión sexual. O sea que acá ya deja de hablar de deseo y pasa a hablar de pulsión. Hace ese movimiento de deseo a pulsión, ¿no? Tendríamos que ponerlo al revés acá, el deseo acá y la pulsión
¿no? Va del deseo a la pulsión como ir cada vez, vuelvo a decir, puliendo más también el concepto de pulsión, que es ese concepto deslinde entre lo psíquico y lo somático. Entonces, él dice, el síntoma histérico sirve a la satisfacción sexual y figura una parte de la vida sexual de la persona. Después va a corresponder el síntoma histérico a una modalidad de satisfacción sexual que fue real en la vida infantil y desde entonces fue reprimida. Bien, el punto 7, ¿por qué es muy interesante? Porque ahí va a hablar que el síntoma histérico van a ser como un compromiso entre dos mociones pulsionales o afectivas, opuestas. Una de las cuales, ¿qué va a querer hacer? Una va a ser toda la fuerza suficiente para poder realizarse, una pulsión parcial o uno de los componentes de la constitución sexual, mientras que la otra no va a querer que eso se dispare, que eso se ejecute, que eso se realice. La otra fuerza lo va a sofocar, no va a querer que salga. Y es como dice Freud en algún momento, casi al final del texto de la perturbación psicógena de la visión, yo los estoy enlazando porque me parece que está bueno hacer este link para que ustedes después puedan ir comprendiendo mejor. Es así, dice Freud casi al final del texto, si vos querés abusar del órgano de la vista, como este muchacho, que era el abuso que él quería hacer con el órgano de la vista, mirar a alguien, ¿sí?, con que él tenía una atracción, y esa mirada, ese ojo, por así decir, estaba absolutamente erogenizado. ¿Qué quiere decir esto? Dice, si quieres abusar del órgano de la vista para un maligno placer, miren qué términos, para un maligno placer sensual de ver, estará muy bien aplicarte a ti una sanción. No veas más. ¿Por qué? Y acá hacemos otra flecha y vamos a decir, bueno, entonces, tenemos fantasía, tenemos la pulsión, tenemos fantasía, tenemos síntoma, y todo eso no puede ser si no tenemos un cuerpo. Y un cuerpo no es la anatomía, ¿sí? Un cuerpo se constituye, un cuerpo se construye. Ya saben ustedes que no nacemos con un cuerpo, nacemos con un organismo, y que ese organismo va a devenir en un cuerpo. Un cuerpo que va a estar libidinizado siempre por el amor del otro, la palabra del otro, si no, no hay un cuerpo ahí. Eso es importantísimo, lo que es un cuerpo para el psicoanálisis. Entonces, volviendo al texto de las fantasías histéricas y su relación con la sexualidad, es importante el punto 7, donde están estas fuerzas que se contraponen. Una se quiere satisfacer y la otra la va a sofocar. Muy bien. Ahí tenemos lo reprimido y lo represor. En el punto 8 va totalmente en consonancia con la perturbación psicógena de la visión, porque dice así: el síntoma histérico puede asumir la subrogación de diversas mociones inconscientes no sexuales, pero no puede carecer de un significado sexual. El significado siempre es sexual. Y recordemos que sexualidad no es igual a genitalidad, ¿no? Eso, por favor, ténganlo bien en claro. La perturbación psicógena de la visión no es un coito, no es genital, pero da cuenta de una significación sexual. Ahora después lo voy a retomar esto, porque antes de retomar este punto, quiero ir al punto 9, ¿sí?, que es el último punto que
Freud va a plantear en síntomas histéricos y su relación con la bisexualidad, que ustedes lo pueden encontrar en la página 146. Y acá dice que un síntoma histérico, escuchen bien, es la expresión de una fantasía sexual inconsciente, masculina por una parte y femenina por otra. Por eso habla de bisexualidad. Ahora, esto es importantísimo, lo de la bisexualidad, ¿no? Vamos a ver qué importancia tiene esto y todo lo que él está anticipando en sus desarrollos posteriores. Porque la bisexualidad, una parte masculina y una parte femenina, no tiene que ver con la biología ni con la anatomía, sino que todos, tanto hombre o mujer, ¿sí? Vamos a tener esas dos tendencias, ¿sí? Y que van a tener que ver no con la anatomía, vuelvo a decir, sino con las posiciones sexuadas. O sea que cada uno de nosotros, más allá de ser una mujer o un hombre, tenemos estas dos mociones. Las fantasías histéricas tienen esta articulación entre fantasía y síntoma, que sería como la síntesis más absoluta de todo lo que estuve diciendo hasta ahora. La articulación entre fantasía y síntoma es lo que a esta altura del constructo freudiano va a producir un acontecimiento importantísimo y que ya no se va a tratar de un acontecimiento o ir a buscar un acontecimiento traumático en la infancia como lo veíamos al principio, sino que lo que vamos a conceptualizar como traumático, lo que nombramos como traumático, va a ser el encuentro con una palabra que tiene consecuencias en relación al cuerpo. O sea que lo que va a afectar o lo que va a producir un trauma o algo, o un traumatismo en el cuerpo va a ser la palabra. ¿Cuáles son los efectos de la palabra en el cuerpo? Entonces, el trauma ya no como un acontecimiento vivido, sino el trauma que es ese acontecimiento de la palabra que hizo existir un modo de satisfacción. Las palabras van a tener un efecto de significado, pero también tienen un efecto en el cuerpo afectado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes en los historiales que vieron cómo una palabra, una parte de una palabra se iba repitiendo, se iba repitiendo, se iba repitiendo? O la señorita de los ojos torcidos, ¿sí? Y tenía los ojos torcidos, porque hay un efecto ahí de una palabra que le viene del otro y que le va a producir ese traumatismo. ¿Por qué? Porque somos hijos de la palabra. Vuelvo a decir, de los significantes, de los representantes psíquicos, y por eso, ¿cómo ustedes pueden dar cuenta de que somos hijos de la palabra y que estamos dominados por esas palabras que uno a veces no quiere decir y las dice? Con todo lo que están viendo en prácticos, la psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? En ese fallido, en ese olvido. Bueno, ahí no es el yo el que domina, no es el yo el que comanda, aunque siempre va a querer comandar, sino es lo inconsciente. Bien. Entonces, en el punto 9 lo importante es que están estas dos mociones, ¿no? Que va a decir una masculina y otra femenina. Estos 9 puntos o estas nuevas leyes no van a ser excluyentes, sino que se van articulando una con la otra. Esta bisexualidad, que es lo que toma Freud acá, es una bisexualidad, vuelvo a repetir, que estamos tantos involucrados los hombres como las mujeres. Él decía que habría una corriente masculina y una femenina en lo que sería la posición sexuada de la persona.
En verdad, ustedes más adelante vamos a ir viendo cómo esto se va ubicando de otro modo, pero lo fundamental acá es que les quede claro esto, que hay dos mociones que son una femenina y una masculina, que después, con el atravesamiento del Edipo, ¿sí? El Edipo castración, eso va a tomar el curso que se tome de acuerdo a cómo fueron todas estas marcas. Bueno, Freud da un ejemplo muy divertido, para esta época, donde decía que los sujetos histéricos hacían como un movimiento cuando estaban con los ataques histéricos, ¿sí? Que se levantaban el camisón y se bajaban el camisón o el vestido. Y que ahí en ese movimiento de levantarse y bajarse, o sea, de taparse y bajarse el camisón, ahí se demostraban estas dos mociones, lo femenino y lo masculino. La corriente femenina se bajaba el vestido y la masculina se levantaba el vestido. El vestido, digamos, como un velo, como un pudor. Porque ahí trata de poner en forma la pregunta, una de las preguntas centrales en la histeria, que tiene que ver con cómo una mujer es deseada por un hombre, o como dice el profesor Osvaldo Delgado, qué lugar ocupa una mujer para el deseo de un hombre. Se puede identificar con el hombre, pero para hacerse esa pregunta por lo femenino, ¿qué es una mujer y qué es una mujer para un hombre? Entonces en algunos casos, algunas mujeres pueden tener una identificación viril, ¿sí? Pero no porque quieran ser hombres, sino porque para ver si a través de ese hombre puede tener la respuesta sobre qué es una mujer y qué es una mujer para el deseo de un hombre. No la van a encontrar así, tan fácilmente, esa respuesta. Bueno. Bueno. Quería decir algo más sobre el texto, sobre la perturbación psicógena de la visión, que lo que hay, primero como una clave de lectura, es muy importante lo que dice en la página 210, 213 y la 214. Pero, digamos, lo que tenemos que recortar de este texto, además de que él ahí va a separar y va a armar el primer modelo pulsional, pulsiones de autoconservación o del yo y pulsiones sexuales. ¿Qué quiere decir pulsiones del yo o autoconservación? Que ese yo lo que va a hacer es, lo voy a decir así, simplemente, va a querer cuidarnos, va a querer protegernos, va a querer tener una tutela con nosotros. Entonces, uno dice, bueno, ¿para qué tengo los ojos? Para autoconservarme y, si voy a cruzar la calle, mirar para que no me atropelle un auto, por ejemplo. Entonces, tienen esa connotación de protección. Autoconservación es eso, pero no alcanza con eso. Hay algo que es más fuerte que eso, ¿sí? Que un cuerpo, para el psicoanálisis, es un cuerpo perturbado. Como les decía antes, es un producto, es una construcción, y tiene un gran problema, que tiene que obedecer a dos amos, y en la vida obedecer a dos amos es muy complejo. Va a haber una lucha, como les decía en el inicio de esta clase, entre las representaciones represoras y las representaciones reprimidas, ¿sí? Este va a ser el concepto de represión acá.
Ahora, estas representaciones represoras, ¿quiénes son? Es lo que Freud va a llamar acá el yo, y es lo que va a ubicar como las pulsiones del yo o de autoconservación. Yo, bueno, les hice este cuadro que también lo van a tener, y acuérdense, por ejemplo, nosotros al principio vimos, qué sé yo, el brazo, ¿se acuerdan que había el brazo se podía paralizar? Bueno, acá es la visión, está dentro de las parálisis histéricas, que producen, ¿no?, parálisis, inmovilización, pueden producir ceguera. Y acá tenemos un cuerpo que es un cuerpo fragmentado, porque uno dice, ¿cómo puede ser que se le paralice un dedo y el resto del brazo no? O en el caso de las abasias astasias, ¿no?, que no había ninguna causa orgánica. Las parálisis, las inmovilizaciones, entonces acá está la represión y acá está el yo, como dice Freud, son unas representaciones guerreras, porque están ahí atenti, ¿no?, a la defensiva de que no se pueda satisfacer la otra pata, por así decir, de la pulsión, que es la pulsión sexual. Entonces, él va a llamar a este yo acá como representación guerrera. El deseo prohibido para el yo no está a la altura de lo que ese yo le demanda, de lo que ese yo quiere. Entonces, ese deseo, uno podría decir también, es un nombre de la pulsión que tuvo una tramitación. Y la pulsión siempre es perturbante, y la pulsión siempre se va a querer satisfacer, desfigurada, en forma de síntoma, en forma de las formaciones del inconsciente, y el sujeto se va a defender con sus propios recursos, porque se va a sentir muy perturbado, porque esa representación, ese deseo, ese mirar eróticamente a una mujer, va en contradicción de lo que le indica el yo. Entonces, para poder encontrar una solución y que eso no le amargue la vida, bueno, se queda ciego. Tiene una ceguera, se le produce una ceguera. Entonces, acá vamos viendo cómo son, digamos, cuál es el concepto de cuerpo. Tenemos un cuerpo, entonces, tenemos la pulsión, tenemos un yo, que es este conjunto de representaciones represoras o guerreras, y un cuerpo que se satisface a través del síntoma. En este caso, la ceguera es una solución. Entonces, vamos de vuelta. El yo o pulsión de autoconservación y las pulsiones sexuales, donde siempre se va a querer satisfacer. El cuerpo entonces va a ser una lucha constante entre esto. Y es un cuerpo fragmentado, esto ténganlo bien, fragmentado porque son los ojos, porque es un brazo, porque es una pierna, ¿sí? No existe la unificación. Eso es un ideal imposible de cumplir. Entonces, vuelvo a decir, todos los casos que vieron en seminario se pueden tomar desde esta misma perspectiva. Ese brazo que se paraliza o esa ceguera va a ser totalmente independiente de las pulsiones del yo o autoconservación. El yo se va, la parte pulsional se va a resistir a ser cuidado por el yo. Entonces, el sujeto no solamente está en el mundo para mirar los objetos que andan por la vida, ¿sí?, sino que también esos objetos van a estar elevados a otro rango que tiene que ver con un rango sensual, sexual y erótico. Los ojos pueden ser objeto de una elección amorosa. Entonces, para ir terminando, tenemos cuerpo, y si tenemos cuerpo,
Mejor dicho, sin cuerpo no puede haber fantasía, ni inconsciente, ni represión, ni síntomas. Gracias a ese cuerpo, las palabras tienen un efecto y un cuerpo afectado. Y el último párrafo de la página 216 de estas fantasías histéricas y su relación, no, perdón, de la perturbación psicógena, es interesante porque nos va a dejar preparado el camino de lo que van a ser más adelante los conceptos también de represión en la histeria y el papel de lo erógeno en los órganos. Él se va a decir que en estas constelaciones se verán la parte constitucional de la predisposición a contraer síntomas, por qué se contraen estos síntomas y otros no, que producen perturbaciones psicógenas, o sea, perturbaciones que no tienen una causa orgánica. Y va a hablar de la solicitación somática de los órganos, y con eso concluye el texto, y eso, la solicitación somática de los órganos, lo van a ver bien ustedes con Dora, un recorte de Dora, más allá de lo que vean en seminarios sobre transferencia. Bueno, por hoy les transmito esto, nos vamos a ver o no ver en el foro, y ahí les podré responder las preguntas. Bueno, hasta la próxima.